En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Hoy vamos a escuchar nada más que dos versículos del Evangelio según San Marcos, que pueden parecer como muy superficiales o que, una pequeña anécdota dentro de todo el contexto de los anuncios de la Pasión que venimos escuchando en estos días. Pero vamos a ver que estos tres versículos que he contado mal, estas pocas frases, pues como tantas veces decimos, contienen una gran profundidad, porque siempre la palabra de Dios es una fuente que pues podemos estar bebiendo de ella continuamente y profundizando cada día más. Del Evangelio según San Marcos. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Bueno, lo primero que llama la atención en este Evangelio es que es Juan, el discípulo amado, el que llama la atención al Señor y dice: Maestro, hemos visto lo que expulsaba de demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. A mí esto me hace mucha gracia porque San Juan normalmente le representamos como el apóstol sensible, el apóstol, ¿cómo decirlo?, flojo, el apóstol débil, el ñoño, es que no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero en definitiva, el apóstol que no es duro como Pedro, que no es atrevido o incrédulo como Tomás, San Juan era un muchacho joven, era como muy amable, muy afable, muy cariñoso en el trato. Juan, recordemos, que pidió que lloviese fuego y azufre sobre una aldea cuando no se convierten ante el paso del Señor. Y Juan aquí, con mucho celo, él piensa que con mucho celo, regaña a unos. ¿Y por qué? Porque están invocando el nombre de Jesús para expulsar demonios. ¿Y quién ha enviado a estos a expulsar demonios? No los ha enviado el Señor, porque a mí sí me ha enviado el Señor. A ellos nadie les ha enviado, ¿no? O sea, fijaos que San Juan, contra todo lo que pensamos nosotros, era un joven con muchísimo carácter. Y aún así, pues, vemos que es el apóstol que nos habla del amor, que nos habla incluso de lo que es el servicio a los hermanos en, lo que son esas 3 cartas del Nuevo Testamento. Pero esto como detalle, ¿no? Porque a veces como que tenemos unos ciertos ideales de apóstoles y luego vemos la realidad histórica y uno dice, pues es que no eran tan ideales como uno piensa. E incluso esto, pues es un hecho que nos habla de la veracidad de los evangelios, porque los evangelios no ocultan los defectos, digámoslo así, o las pocas cualidades que pudieran tener los apóstoles, sino que incluso las reflejan más. O sea, reflejan los evangelios más las imperfecciones de los apóstoles que sus perfecciones. Porque fijaos, cuando alguien se muere, lo que normalmente se dice es qué bueno que era, ojo todo lo bueno que ha hecho, etc. Y luego a lo mejor durante la vida, pues te has tirado todos los días criticándole. Sin embargo, aquí sucede todo lo contrario. Es decir, se busca mostrar la realidad de los apóstoles. Se busca mostrar el realismo de sus personas con, sus virtudes, que también las tenían, por supuesto, pero también sus defectos. Y aquí vemos a Juan, que era un joven con mucho carácter, pero también, y fijaos que yo llevo su nombre, con un poquito de mala leche. Por tanto, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo.
Jesús le dijo: no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando en mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Para comprender esto, tenemos que descubrir que de la iglesia nosotros participamos. Es decir, la iglesia no es como un recinto, y me explico, no es como el recinto de la iglesia material. Tú perteneces a la iglesia si estás dentro de esa iglesia material, si estás fuera no estás dentro de la iglesia. Decía el cardenal Journet, que fue pues, un estrecho colaborador de Pablo VI y pues un santo varón de la iglesia, decía que los límites de la iglesia pasan por lo íntimo de cada corazón, porque puede existir una cierta participación de cara a la iglesia. ¿Qué significa esto? Porque es quizás difícil de comprender, pero al hilo del Evangelio de esta mañana me parece interesante compartirlo con vosotros y explicarlo. Hay una participación plena que es pues aquel cristiano que recibe los sacramentos, que participa de la vida de la gracia, etc. Hay una participación que es imperfecta, que es la de aquellos que pues rechazan la gracia, viven en pecado y demás. Hay otro escalón por debajo, diríamoslo así, a base de escalones, que son los de aquellos que no están dentro de la iglesia, pero intentan obrar el bien y sus acciones de una manera pues lejana están dirigidas hacia la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hace falta estar en la iglesia? No. Porque fijaos que el principio de los padres de la iglesia era extra ecclesia nulla salus. ¿Eso qué significa? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque lo que Cristo nos ha enseñado es que tenemos que recibir el bautismo para nuestra salvación. El que cree y se bautice se salvará. Así son las palabras del Señor. Pero es verdad que puede haber una participación de los bienes de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo puede actuar fuera de los sacramentos. Pensemos en el bautismo de deseo, pensemos en el bautismo de sangre. No se da como tal, diríamoslo así, el acto formal del bautismo, pero sí que se recibe esa gracia. Pensemos en el acto perfecto de contrición. El acto de contrición que nosotros hacemos, por ejemplo, expresado en esa oración: Señor mío Jesucristo, Dios hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío. Es un acto de contrición, y si uno lo hace perfectamente, por ejemplo, en peligro de muerte, sin poder confesarse, pero sí ordenado hacia la confesión, ordenado hacia la iglesia, eso reconcilia verdaderamente, se confiere una gracia. Por tanto, que no seamos tan ligeros en nuestros juicios, a veces con las personas. Y sobre todo que esto nos habla de la amplitud de la catolicidad. Porque ¿cuál es el problema de San Juan? Que está pensando en términos judíos, en términos hebreos. Sin embargo, estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del Nuevo Testamento. Y sobre todo algo que me parece muy hermoso, es que la iglesia afirma que aquellos que no están dentro de la iglesia pueden hacer obras buenas. Que esto, para un protestante, para un luterano, sería una auténtica herejía. ¿Por qué? Porque el hombre, dada su naturaleza caída, todo lo que hace está mal. O sea, cualquier cosa. Incluso cuando intenta hacer el bien, está haciendo el mal. Sin embargo, la iglesia mira el corazón de los hombres y habla de que puede haber gente buena. Y, a ver, esto yo también, pues, hablo de cierto peligro en el que podemos caer. Y es el siguiente. No, es que hay mucha gente buena fuera de la iglesia. Claro que hay gente buena fuera de la iglesia, o sea, si no, pues muy mal tendría que estar el mundo. Es que hay gente más buena fuera de la iglesia que dentro, claro. Como pues muchas veces ha dicho el Papa Francisco, que es que la iglesia es un hospital de campaña, en el sentido de que en la iglesia estamos para nuestra conversión, no simplemente para ser buenos, sino para ser santos. Porque a veces nuestro mundo se mueve por cierto buenismo y podemos caer nosotros también en ese error, pero sin embargo el Señor nos llama a ir al cielo, a la santidad, no simplemente a ser buenos, a hacer cosas buenas por los demás, sino que el Señor nos llama a la santidad, a llegar al cielo y participar de su bienaventuranza. Y finalmente este versículo: pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Y esto es algo que es muy evidente. ¿Por qué? Porque fijaos que ante el Señor tantas veces hemos dicho, y os he hablado de esa meditación de San Ignacio, que nos sirve para situarnos ante el Señor, que es la meditación de las dos banderas, dos ejércitos con dos banderas. O también podemos hablar de San Agustín con las dos ciudades, la ciudad pues del amor a Dios hasta pues el rechazo del amor propio, y la de la exaltación al amor propio por la minusvaloración del amor de Dios. Pero, en fin, entre esas dos cosas, claro, uno tiene una cosa evidente, y es que si uno está con el Señor, está contra las potencias del mal de las que hablábamos ayer con el tema del Hades y todo eso.
Si uno está del otro bando, no está del bando de la Iglesia, no está del bando de Cristo. Por tanto, el que no está contra nosotros está a favor nuestro, está por nosotros. Pues fijaos, todo lo que podemos sacar de este Evangelio, que son apenas 3 versículos, pero que tienen mucha enjundia, especialmente para la vida de la Iglesia y también pues para lo que significa nuestra acogida, para lo que significa la evangelización. Porque a veces podemos como pedir un currículum a la gente cuando viene a la Iglesia. Y bueno, lo que hay que hacer con la gente que viene a la Iglesia es anunciarles a Jesucristo, no pedirles un currículum de obras. Porque como decía aquel sacerdote, James Malone, en su libro Una renovación divina, muchas veces nos hemos movido en la Iglesia por el esquema de, él lo dice así, ¿no? De moral, fe acogida. Tú te comportas de una determinada manera, entonces significa que crees en Dios y por tanto te acogemos en el seno de la Iglesia. Y dice este hombre que dada nuestra sociedad actual, e incluso lo mismo que Cristo hace es, en primer lugar, la acogida, después la fe y finalmente la moral. Evidentemente todo esto llevado a un proceso de conversión, no simplemente dejando que la gente viva en pecado y ya está, sino que es un proceso gradual, que no podemos pedir que pues, subamos de 0 a 100 en un segundo. Y esto hay que ser muy comprensivos con la gente, ¿no? Pero siempre anunciar a Cristo con caridad y saber dónde está la Iglesia, no dejar que se extravíen en otros rebaños, ¿no? Para esto es esencial pues, el concepto de verdad también, que muchas veces en nuestro mundo lo hemos perdido por cierto relativismo que a veces también puede imperar en la Iglesia. Pues bien, decía un profesor mío que este pasaje del Evangelio es como una especie de apotegma, es decir, que era como un relato que de alguna manera se había ido transmitiendo de manera oral. Y esto es muy bonito pensarlo también, porque los Evangelios antes de estar consignados físicamente ya se transmitían oralmente. ¿Por qué? Porque la buena noticia no se espera ponerse por escrito, sino que la buena noticia ya se va transmitiendo. Y eso también pues cuenta como parte de la revelación. Pero bueno, ya está, que al final son 3 versículos y me voy a enrollar más que los otros días. Nada más, que paséis un feliz día y ánimo con este miércoles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Policarpo, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.